without further ado, we want to bring forward Griselda Aguilera Cabrera. I know she needs no introduction. We've gotten a chance to get a glimpse of some of what Griselda has to say, but we want to just say welcome, and the floor is yours. Bueno, primero remontándonos un poquito en el tiempo, en el año 1953. I want to go back in time a little to 1961. Fidel, junto a un grupo de compañeros, habían sido apresados cuando el asalto al cuartel Moncada. 53. Fidel and other compañeros had been imprisoned after the attack on Moncada. En el 53. In 53. Bien. Y en ese asalto, que murieron unos cuantos, During that assault where a number of people were killed, ellos fueron llevados a un juicio they were taken to a trial. al cabo de los meses, y Fidel realizó su propia autodefensa. And during that trial, Fidel gave his own defense. Y está recogido como La historia me absolverá. And it is known as History Will Absolve Me. Bien, ya en ese momento Fidel expresa su plataforma programática del gobierno que llevaría a cabo cuando triunfara. In his testimony, he explained the program that his government would carry out when we make the revolution. Y ahí vienen ya toda una serie de tareas fundamentales a las que se iba a dedicar el gobierno. And he explained a whole series of tasks that the government was going to dedicate itself to carrying out. Y una de las primeras era educar a nuestro pueblo. And one of the first was to educate our people. Nosotros teníamos alrededor del 70% de la población analfabeta. We had about a literacy rate of about 70%. En ese caso específicamente de los campesinos. Especially in the case of the peasants. Aunque había analfabetos en el resto del país. Although there were illiterate people in the rest of the country as well. Para poder desarrollar esta campaña, ya cuando se toma el poder en el 59, to be able to carry out this program when we take power in 1959, se comienza a desarrollar de inmediato toda una preparación para esta campaña. a whole preparation is begun to be able to carry out this campaign. Se crearon las diferentes comisiones para elaborar el programa de estudio. There was a commission to elaborate the study program. Se hizo un análisis de acuerdo a los recursos mínimos que tenía el gobierno. They made an analysis of what were the minimum requirements of what was needed to do this. Para acometer la confección de los uniformes. For the manufacture of the uniforms. La base material de estudio. The material base of for the studies. O sea, toda una serie de habituallamiento que había que tener, como darle, por ejemplo, una hamaca a cada estudiante que iba a ser de maestro. A whole series of things that were needed, for example, to make sure that every teacher would have a hammock. Porque imagínense que el campesinado en Cuba era un campesinado extremadamente humilde. Okay, you have to imagine the peasants in Cuba were extremely humble. Que vivían en pésimas condiciones. They lived under terrible conditions. No había baños sanitarios, no había agua corriente, no había electricidad. There weren't sanitary bathrooms, there wasn't running drinking water. Se tuvo que trabajar con faroles porque a la vez que llegaba la noche no se veía nada. We had to have lanterns because at night you couldn't see anything. Y esta campaña, como les dije, fue a cabo por parte de todo el país. And this campaign was carried out in the whole country. Ustedes vieron que la película comienza con Fidel hablando en la ONU. You see Fidel at the beginning of the picture, in the beginning of the movie, speaking at the United Nations. Comprometiéndose ante el mundo a cumplir esta campaña en un año. Making the commitment in front of the whole world that we were going to carry this out within 1 year. Como nuestro país no contaba con los maestros suficientes, Since we didn't have enough teachers in our country, Fidel se dirige a los jóvenes y pide su colaboración para que sirvieran de maestros durante este año. Fidel makes a call to the young people, asking them to be teachers for this year. Esto fue posible porque el curso escolar recesó, ya que los estudiantes nos convertimos en maestros. This was made possible by ending the school year so that the students could become teachers. En Cuba existían, para abarcar toda la totalidad de analfabetos, 3 tipos de alfabetizadores. There were 3 types of literacy teachers so that we could reach the whole country. Estaban agrupados en los Conrado Benítez, que eran los que se dirigían a los campos.
There was the group called the Conrado Benítez that were the ones that went to the countryside. Y cuyo nombre era el de un maestro voluntario negro que había sido asesinado. And they took their name from a teacher who was black who was assassinated. Estaban los maestros patria o muerte, que eran los que impartían las clases a sus compañeros en las fábricas, en los centros de trabajo. They're the ones that we called the Homelander death teachers, and they were the ones that taught their coworkers in the factories and workplaces. Y los alfabetizadores populares como yo, que impartimos las clases en las ciudades. And then there were the popular literacy teachers, were the ones that taught in the cities. Amas de casa, jubilados, personas que residían, ancianos. It was housewives, older people, people that lived in the city. O sea, fue toda una batalla de todo el pueblo en la que cada quien aportó su mayor esfuerzo. It was a battle of the whole people where everybody made a contribution. Ustedes vieron que intermedio en la campaña, exactamente del 17 al 19 de abril, fue la invasión por Playa Girón. You know that right in the middle of the campaign, from April 17th to 19th, was the invasion at Bay of Pigs. Y los milicianos, que eran el pueblo también uniformado, And the militia members that were the people in uniform, sofocaron esta invasión en menos de 72 horas. they defeated that invasion in less than 72 hours. Los invasores vinieron al país. The invaders came to the country Pensando que ellos iban a ser apoyados por el pueblo de Cuba, que se iba a sentir liberado por ellos. They thought that they were going to be welcomed by the people of Cuba who would feel liberated by them. Y al comprobar que fue todo lo contrario, que el pueblo los combatió, And when they realized it was exactly the opposite, that it was the people that was combating them, se rindieron en cuestión de unas horas nada más. they surrendered in just a matter of hours. Y la expresión que tenían todos era de que habían sido engañados. And the expression that they all said was that they had been deceived. Porque claro, pensaron que iban a ser agasajados y lo que hicieron fue ser combatidos. They thought that they were going to be celebrated, and instead they were fought against. A mí me preguntan que cómo es que Fidel y el gobierno revolucionario logró todo esto en tan poco tiempo. People ask me, how is it possible that Fidel and the other leaders achieved this in such a short time? Y yo siempre explico que en primera Fidel era un dirigente que tenía un don extraordinario. I tell people that one is that Fidel had an extraordinary capacity. Era muy apoyado por el pueblo porque era una persona totalmente veraz en sus formas de expresar las cosas y al alcance de toda la población. He was a person, he had the support of the people because he expressed himself in a very straightforward way that could be understood by everybody. Fue siempre el primero en la línea de combate en Playa Girón. He was always the first in line, like in the battle at Bay of Pigs. Cuando había una inclemencia del tiempo, un huracán, ahí estaba Fidel donde estaba el problema. If there was a weather disaster like a hurricane, he was right there in the front lines. Y se dedicó a erradicar los males que estaban afectando al pueblo. And he was dedicated to eradicating all the bad things that the people faced. O sea, todo ese programa que les dije, que él lo expresó en el 53, And that whole program that I explained that he laid out in 1953, en cuanto triunfó la revolución, se comenzó a cumplir. when the revolution triumphed in 1959, it was carried out. Se le repartió la tierra a los campesinos, Land was given to the peasants. que eran posesión de grandes latifundistas que explotaban al campesinado cubano. That was taken from the large landowners that were exploiting the peasantry. Y esa tierra se repartió y se le dio a los campesinos para que la trabajaran. That land was divided up and given to the peasants so that they could work the land. Se les enseñó durante la campaña como uno de los temas cómo podían realizarse cooperativas entre los propios trabajadores. Part of the literacy campaign was explaining how they could form cooperatives among the peasants. Imaginen que estos analfabetos no tenían luz eléctrica, no recibían noticias, no sabían que existía otro mundo. Imagine, not only were people illiterate, they had no electricity, they couldn't get news, they didn't know that there was another world out there. Desconocían nuestra propia sociedad y a dónde debíamos encaminarnos. They didn't know about our own society or which road they should take. Como temas de la campaña, para introducirles el conocimiento, se trabajaron, por ejemplo, el derecho a la salud. As one of the themes of the literacy campaign, we spoke about the question of health.
el derecho a la educación, the right to health care, the right to education. como Cuba, siendo un país inmensamente rico, como son todos los de nosotros, sencillamente era un país pobre, How it's possible that Cuba, being a rich country like every country, was so poor, monoproductor que dependía de la caña de azúcar, with just one crop that depended on sugarcane. cuyo azúcar era exportada a los Estados Unidos, And that sugar was exported to the United States. elaborada, y después nos vendían los productos que hacían con el azúcar nuestra. It was processed and then sold back to us as sugar. O sea, todas estas cosas se le fueron enseñando a ellos en la medida que íbamos educándolos y comenzando ya a leer y a escribir. All that was taught as part of the campaign of teaching them to read and write. Nosotros tenemos nuestro héroe nacional, que es José Martí, que decía que ser cultos para ser libres. We have our national hero, Jose Marti, that you have to be have culture to be free. Porque la ignorancia es el desconocimiento de todas las cosas a las que usted tiene derecho, Because ignorance is not knowing about all the things that you have a right to. corta sus esperanzas de elevarse como persona hasta donde usted sea capaz de llegar. It cuts off your hopes to be able to elevate yourself to wherever you wish to arrive. La ignorancia hace que las personas pierdan su dignidad With ignorance, people lose their dignity por ser negros, for being black, por ser mujeres. for being a woman. O sea, es el conocimiento de saber que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos It's the knowledge that we're all the same, we're all equal, and we have the same rights. lo que hace que nos sentamos iguales a los demás. That's how we can feel that we're equal to all the rest. Y si quien dirige un país está consciente de esto y lo lleva por ese camino, If whoever leads a country is aware of this and points that road forward, esa sociedad es capaz de evolucionar. that society is able to evolve. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. And that's what's happened in Cuba. Nosotros no somos perfectos, tenemos muchos problemas que tenemos que erradicar, We're not perfect. We have all kinds of problems that we have to overcome. pero eso es una revolución, la continuación de estar detectando los errores y analizar cómo es que se pueden enmendar. But that's what a revolution is, detecting the errors and figuring out how to solve them. Pero bueno, nuestro país, Our country, ya el 22 de diciembre del propio año 61, fue libre de analfabetismo. in December 22nd of that same year, we became free of illiteracy. Y estas personas que comenzaron ya a poder decidir por sí mismos su destino, And those people that began to decide their own destiny for themselves continuaron una superación en el tiempo. kept on elevating themselves over time. Nuestro país desarrolló diferentes campañas de alfabetización. We carried out, Después de esa, fue la única, la primera, that was the first literacy campaign. We carried out others. pero comenzamos a realizar otras batallas por el tercer grado, por el sexto, por el noveno. We carried out the fight for the third grade education, for sixth grade, for the ninth grade, Y sintiéndonos siempre en deuda con el ser humano, and always feeling that we were in debt to humanity. Cuba demuestra esa solidaridad Cuba demonstrates this solidarity, asistiendo a países, por ejemplo, con médicos cuando han tenido algún tipo de situación climatológica. providing doctors to people that have some natural disaster. Nuestros médicos han ido cuando la epidemia del ébola. We sent doctors when there was the Ebola epidemic. Nuestros educadores asisten en diferentes países el programa Yo Sí Puedo, Our teachers go to other countries with the program Yes I Can, que elaborado a solicitud de Fidel también en el 2001, that was also elaborated in 2001 at the request of Fidel, ya ha servido de instrumento para alfabetizar a más de 10 millones de personas. and it's been used to teach to read and write more than 10 million people around the world. Este programa ha sido elaborado por una doctora en pedagogía nuestra, That was elaborated, this program, by a professor of teaching, que fue alfabetizadora en el año 61. and she was one of the literacy teachers in 1961. Y este programa se ha llevado a más de 30 países This program has been taken to more than 30 countries. y es traducido a varios idiomas y dialectos indígenas inclusive. It's been translated to many different languages, including to different indigenous dialects. Y Cuba desinteresadamente prepara a esas personas
And Cuba selflessly prepares these people con el único objetivo with the only objective de que aprendan a leer, a escribir y puedan revertir en ese país that they can learn to read and write, and then they can return this work to their country independientemente de su sistema social, independently of their social system, que reviertan esos conocimientos y sirvan para el desarrollo de su pueblo. and that what they have learned, this knowledge, can be used for the social advancement of their people. Esa es la base de la campaña de alfabetización That's the basis for the literacy campaign, y eso es lo que nos ha hecho ser solidarios también. and that's why we're in solidarity also. El aprender que lo que usted conoce y lo que usted tiene debe compartirlo, To know that what you have gained, what you have learned, you can also share it, porque con nosotros también han sido solidarios. because you have also given us solidarity Muchos países y en muchas ocasiones. in many countries on many different Y occasions. nosotros estamos muy agradecidos a gestos como este, por ejemplo, históricamente, los Pastores por la Paz, And we're very thankful for all of these efforts historically, for example, for pastors from que nuestro Pastors for Peace. pueblo conoce el esfuerzo que han hecho durante años para tratar de ayudar a nuestro país. Our people know about the efforts that they've done for years and years to help our country, En un país donde eso no se entiende. in a country where this is not understood. O sea, ellos han estado inclusive en riesgo And there's also times when they've been at risk, y nosotros agradecemos eso profundamente. and we deeply are deeply thankful for this. Y sabemos que estamos obligados a ayudar a los demás. And we know that we have an obligation to help the rest. Esa es Cuba, That's what Cuba is. con muchas necesidades y carencias en la parte material, no en la espiritual. Many necessities, many things that we lack in the material sense, but not in the spiritual sense. El cubano es alegre, Cubans are happy. es laborioso, We work hard. muy solidario We have a lot of solidarity. y siempre interesado en salir adelante ante cualquier tipo de problema que se le presente. And we're always ready to move forward no matter what the problem that we have in front of us. Por eso es que estamos aquí, That's why we're here. todavía. Still. Por eso es que no han podido derrotar a la revolución. That's why they haven't been able to defeat the revolution. Y seguiremos por este camino hasta el último de nuestros días. And we will continue on this road to the last of our days. Sepan que en Cuba tienen un pueblo hermano. You know that in Cuba there's an armed people. Ya no sé más qué decirle. I don't know what else to tell you. Ahora sí. Bien, ¿algunas preguntas ahora pueden contestar? Sí, ahora. Griselda is open to answering any questions. I would just Ajá. ask, por favor, Ya estoy please, tomando agua. that we be respectful of her time and her energy, and that we ask questions and maybe not make speeches. Ajá. Are there any questions? Tariq. Yes, the person that you first trained, what happened to that person, that man? ¿Qué pasó a la primera persona que usted enseñó a leer y escribir? ¿Qué le pasó a ese señor? Ah, bueno, yo era muy niña y después de eso nos vimos, creo que sería como algunas 2 o 3 veces, pero bueno, ya él haría su vida y bueno, yo la mía, ¿no? En mi escuela. I was very young at the time, so I saw him 2 or 3 times after that, but then we each went our own way. He did his work and I went to school. Pero sí hubo alfabetizadores de estos que convivieron con campesinos todo un año, que mantuvieron esas relaciones y todavía hoy en día se llevan como familia. But there are some literacy instructors that they lived with the peasant families for a whole year, and they've stayed in touch with they're part of the family, and they're still in touch with them today. ¿Ya? ¿Alguien más? Somebody else? Is there anything about the U.S. that surprised you? ¿Hay algo de que le sorprendió aquí en los Estados Unidos? Unas cuantas cosas. A few things. Miren, nosotros allá tenemos la versión de los Estados Unidos, del pueblo, o sea, de las noticias que nos llegan. We have a view of the U.S. when we're in Cuba. The news that we get. Y ustedes tienen aquí las noticias que les dan de nosotros, que no siempre son las más correctas.
And you also have the news here about us, which isn't always quite so correct. El pueblo cubano, no ahora, ya después que tenemos más contactos, el pueblo cubano tenía una mala voluntad terrible a los americanos. You know, not so much now because we have better news, but for a time we had a bad view of the Americans. Y esos gringos que se mueran. And those gringos, they should die. Pero bueno, me ha asombrado, les digo, que he recorrido diferentes estados y encuentro una solidaridad con Cuba que es admirable. Yo estoy asombrada de la cantidad de grupos que hay. Yeah, I've been through a number of states now, and I'm impressed by the amount of solidarity there is with Cuba and the number of groups that are in solidarity with us. Una admiración profunda por Fidel, por el pueblo, por nuestro sacrificio. I found an admiration for Fidel, for our people, for our sacrifices. Cómo son capaces de entender, estando inclusive aquí, en un país donde hay de todo, la falta que tenemos nosotros como país de que el bloqueo se nos quite por la afectación económica tan grande. And how much understanding there is for the challenges that we face with all the lack of things, that material things, because of the blockade. He participado con diferentes grupos en diferentes estados, donde el objetivo fundamental que tienen es la lucha contra, o sea, para eliminación de bloqueo. I've met groups in different states where their main goal is to fight to end the blockade. Para que reconozcan que tenemos el derecho a comerciar y a relacionarnos con todos los pueblos. That we have the right to trade and to have relations with all the peoples. Nosotros invertimos una cantidad de dinero terrible porque hay que comprar materias primas, por ejemplo, y cosas importantes para la salud en países a una larga distancia, una gran distancia. We invest, we spend a lot of money getting raw materials, things we need for healthcare in countries that are way far away. Y nosotros, por ejemplo, aquí he topado que en esta población hay una gran cantidad de diabéticos. And I've met here, there's a lot of people that have diabetes. Y nosotros tenemos científicos trabajando en biotecnología que han elaborado productos que impiden la amputación de miembros, inclusive a personas diabéticas. And we have scientists working in biotechnology that have developed medicines that can prevent amputations of limbs in people that are diabetic. Que es el Everprop. Everprop. It's called Everprop. Y también sé que hay personas que tienen aquí las facilidades, tienen el dinero y han ido y se han hecho tratamientos en Cuba. And I know people that have money from here that have gone to Cuba to get that treatment. O sea que una vez más es el pueblo pobre que no tiene recursos el que se ve afectado. Once again, it is the poor people that don't have the resources that are the most affected. ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer en común los dos pueblos que estamos tan cerca, además? Imagine the kind of things that we could do together, our two peoples, and besides, we live so close together. Es penoso que no sea así, pero yo pienso que en la medida que ustedes vayan siendo más fuertes, It's unfortunate that it's like this, but I think to the extent that you're more united, que ustedes sean más solidarios y luchen más por los pueblos que los necesitan. that you offer more solidarity and you fight harder for the peoples that need it. Y ya no hablo solo por Cuba, hablo por otros países a los que ustedes pueden ayudar enormemente. I'm not just speaking about Cuba, I'm talking about other countries that you could help enormously. Y creo que ustedes tienen que ir indiscutiblemente ganando terreno dentro de un tiempo, no sé cuál. I think that you have to go gaining more territory. I don't know in how much time, but you need to advance. Pero su lucha no va a ser por gusto. ¿Cómo? Que la lucha de ellos no es por gusto. But Va a tener un fruto. you're not just struggling for the sake of struggling. It's going to have results. Dentro de las cosas que a mí me han asombrado, porque bueno, entro ahí en lo que es la solidaridad del pueblo norteamericano y de los pueblos de Latinoamérica, de los que viven aquí. The other things that have surprised me, and I've been learning things here about the people here and people from Latin America that live here. Me ha asombrado también la situación de la educación en este país. I'm surprised by the situation of education in this country. Porque yo soy maestra y me percato de cosas que son muy evidentes. And I'm a teacher, and there's things that I see that seem quite obvious. Que eso sí, no me imaginé que pudiera pasar. And I didn't imagine that this could happen.
desigualdad en los niveles según el estado, inequality of level and from state to state, programas de estudio que son confeccionados no trabajando verdaderamente la historia, por ejemplo, como es la historia real. like the study programs that don't present history, the real history that's taking place. Algo tan elemental como dificultades con la gramática, con el lenguaje, con la escritura, con la matemática. Simple elementary things like grammar, writing, Etcétera. etc. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes, para que ustedes vayan comparando. For example, our students, so that you can make a comparison. Cuando tienen que hacer un cálculo matemático en un examen cualquiera, When you have to do a mathematical calculation on any exam, ellos lo tienen que hacer. they have to do the calculation. Aquí utilizan las calculadoras. Here they use calculators. Y entonces ustedes, es el que no es maestro, quizás no se percata de la importancia que tiene todo esto. And maybe if you're not a teacher, you don't realize the importance that all this has. Están formando jóvenes que al fin y al cabo, cuando usted valora de verdad los conocimientos y la destreza que tienen ante una situación determinada de cualquier tipo de asignatura, no la tienen. You're forming people that, at the end of the day, in the face of different challenges, they really don't understand how to resolve that question. Por ejemplo, otro aspecto que me ha asombrado. Niños, por ejemplo, en Cuba, en el primer grado, For example, in Cuba, children in the first grade, con 6 años, 6 years old, los niños comienzan sin saber leer y escribir. they start out not knowing how to read and write. Y cuando termina ese curso escolar, When they finish that school year, ya los niños saben. now they know how. Por lo tanto, a partir del segundo grado, ya los profesores pueden trabajar con esos niños, So in the second grade, the teachers can work with those children. pueden seguir aprendiendo a un nivel más o menos similar en el aula. They can keep working it more or less on a similar level with their speech. Aquí resulta ser que he hablado con profesores de varios estados y hay niños que llegan a quinto grado y no saben leer y escribir bien. I've talked to teachers here, and they tell me that there's some children that get to the 5th grade and they don't know how to read and write. Eso les digo, y los que son padres y los que son abuelos, es un gran problema para un país. I can tell you, for fathers, for grandparents, this is a grave problem for a country. Porque ustedes piensan que están formando una persona culta y realmente cuando esa persona termina algún nivel, en la realidad no lo tiene. You think that you're training a person who's cultured, and at the end of the day, that's not really the case. Usted le quita el teléfono, le quita la calculadora y la computadora y no saben nada. Take away their cell phone, their computer. At the end of the day, their calculator, they don't know anything. O sea, como eso me han asombrado las cosas de racismo. Estas dos madres lo que han dicho aquí me han dejado... Yo sabía que había casos así, pero bueno, no es lo mismo escucharlo ya, ¿no? The question of racism, listening to the two mothers here tonight, okay, I knew these things happened, but hearing it personally, it's a different question. Por ejemplo, estuve en Chicago en el momento en que había 3 médicos y una enfermera de neonatología cubanos. I was in Chicago when there were 3 doctors and a neonatal nurse there. Que se fueron de los Estados Unidos el 17 de diciembre. They left the United States December pasado. 17th last year. Llevaron aquí 6 meses en Chicago They spent 6 months in Chicago a solicitud de ese estado para que brindaran asesoramiento at the request of that state to give advice con relación a los programas que tiene Cuba para disminuir la mortalidad infantil. in relationship to Cuba's success in lowering infant mortality. Que en Cuba está más o menos a un promedio de 4. In Al menos por cada 1000 nacidos vivos. in Cuba, it's less than 4 for every 1,000 live births. Sin embargo, en Chicago estaba en 16. In Chicago, it's 16 per 1,000 live births. Ellos hicieron un estudio They did a study, y este arrojó que la mayor parte de esas muertes
de nacidos era en lugares pobres y de negros. They found out that the great majority of these infant deaths were in poor areas and to blacks. Y que las causas fundamentales estaban dadas por nacimientos prematuros, And the main causes, for example, were premature birth, por madres mal alimentadas, mothers that were not having sufficient nutrition, sin las condiciones necesarias de calefacción, without the basic conditions of heating, de familias numerosas, large families, donde existía la drogadicción. where there was drug addiction. Y realmente uno oye esas cosas y uno dice, ¿cómo puede ser? You hear those things and you think, how is this possible? En un primer mundo como este, que tiene recursos. In a first world country like this that has the resources, Pienso que lo que pasa es que los recursos los están destinando a cosas que no son buenas. I think the real thing is that the resources, they're giving them to the things that are not good. Por ejemplo, nosotros en Cuba que tenemos mucho menos recursos que ustedes, For example, in Cuba, we have a lot less resources than you do. tenemos hogares maternos en todos los municipios. We have homes for mothers in every municipality. ¿Qué es un hogar materno? What's a maternal home? No es más que un lugar para donde van las embarazadas que tienen el menor problema de riesgo. It's for mothers who are pregnant women who have any little problem that could put them at risk. Y ahí pasan ellas todo el tiempo que sea necesario. And they stay there for as long as is needed. Si son trabajadoras, su centro de trabajo les paga su salario hasta que llega la fecha de la licencia de maternidad. If they're workers, their workplace pays their salary until they give birth, and then they can get their maternity leave. Allí tienen la alimentación necesaria, They have the food they need. sus médicos, las enfermeras, los medicamentos. There's doctors, nurses, the medicines. Les llevan artistas para que las puedan distraer. They have artists that go there so that they, can have some entertainment. Y ahí están hasta que llega su momento del parto. And they're there until birth, until they give birth. Por eso es que tenemos esa mortalidad infantil mucho más baja que la que se tiene aquí. That's why we have a rate of infant mortality so much lower than you have here. Eso no es porque somos Cuba revolucionaria. That's not because we're a revolutionary Cuba. Está demostrándose una vez más la voluntad política del gobierno It's showing one more time the political will of our government de dedicar los recursos en lo que el pueblo necesita. to dedicate the resources for what the people need. Y como eso, si sigo hablando así, les digo que me han asombrado muchas cosas. If I were to keep talking, there's a lot of things that have surprised me. Estaría un poco... It would take quite a while. ¿Ya? I just want to just take a quick moment to acknowledge somebody who walked in. Reconocer a alguien que acaba de llegar. Our brother Rolando Está Rolando. Vergara Zito, who is the first secretary of the Cuban El mission. primer secretario de la misión de Cuba. I know that there are a few other questions, but I just wanted to acknowledge his presence. Ya es casi impostergable, pero no podía dejar de estar aquí con los hermanos de It Cuba. was hard to do, but I had to be here with my brothers and sisters from Sí. Cuba. Y tampoco quiero robarle mucho tiempo a la profesora, And I also don't want to take away a lot of time from the teacher, porque gracias a esa generación estamos nosotros aquí. because thanks to that generation, we're here. Y es lo más importante. And that's the most important. Gracias a esa generación que desde muy joven, con el triunfo de la revolución, It's thanks to this generation that was very young at the victory of the revolution. supo cumplir el programa del Moncada. They knew how to carry out the program of Moncada. Supo cumplir con los sueños de lucha de nuestro pueblo, con los sueños del comandante en jefe. They knew how to carry out the dreams of our people, the dreams of our commander-in-chief. Estamos nosotros aquí. That's why we're here today. Y esa generación y esos logros que dijo la profesora, And those, that generation and those achievements, like the professor said, yo soy fruto de esos logros. I'm a result of that. I'm part of that fruit. Y soy diplomático y soy revolucionario, I'm a diplomat and a revolutionary. fidelista, I'm a martiano, fidelista. I'm a follower of Jose Marti. seguidor de las ideas de Raúl, de Bolívar, de Che, I follow the ideas of Raúl, of Bolívar, of Che,
gracias a esa generación. because of that generation. Thanks to them. Gracias. Thank you. Y yo la veo ahorita. Bueno, a ver, otra pregunta. You were there. There we You go. were there to teach, but you were also there to learn. Estabas ahí para What did enseñar you también, learn from para the aprender qué aprendiste de los campesinos. Ajá. Bien, yo trabajé en la ciudad, o sea, mi labor fue en la ciudad. Mi estudiante también era de origen muy humilde. I taught in the city, not in the countryside, campesino. but my student was from the countryside, and he was a very humble man. Pero cada vez que se habla de la campaña con cualquiera de los que participaron en ella, But if you speak with anybody that was part of the campaign, siempre expresan que tanto enseñaron como aprendieron de esa clase tan humilde. they'll tell you that both they taught, but they also learned from that humble class. Que no fueron iguales los que fueron a alfabetizar como los que regresaron. Those that went to as literacy teachers came back and they weren't the same. Viraron con un alto sentido de la responsabilidad ante una tarea, They came back with a high feeling of responsibility for any task con la disposición de la cooperación entre las personas, and willing to cooperate with other people, con la idea de que nuestro pueblo de manera segura iba a avanzar, and they were with more confidence that our people were going to be able to advance. aprendieron ese respeto que se tiene que tener por las personas que no tienen cultura, And they learned respect for people that don't have culture, cómo hay que tratar a esas personas para que no se sientan mal por su bajo nivel de escolaridad, how you treat people so they don't feel bad because they have a low level of schooling. se sintieron bien porque les llevaron también la idea muy delicadamente de las normas de higiene, They also feel good because in a very delicate way they help to teach them about hygiene, y sobre todo cogieron el sentido de la independencia. and they felt more independent. Hasta ese momento la sociedad cubana era una sociedad muy cerrada, Until that point in time, Cuba was a very closed society, donde sobre todo las hembras estaban bajo el mando y las decisiones familiares. and especially the women were under the rule of the family. Prácticamente no había participación laboral de las mujeres, There was very little labor participation by women. ni en los altos estudios, solamente había alguna poca representación de las mujeres. Even in the higher levels of studies, there was just a small representation of women. La carrera de la mujer era, después que salía del dominio de la familia de su papá, caer en la del marido. After the career of women was after being under the rule of their father to be under the rule of their husband, Y continuar sus días de ama de casa y de mamá. and to continue as a housewife and as a mother. Y al ser la campaña la primera vez que las mujeres se despegan de sus casas And with the literacy campaign, the first time that women got out of the home y van a realizar esta labor tan importante y a lugares recónditos, and to carry out such an important task and in very remote areas, como expresaron en la película, se dieron cuenta as it was expressed in the movie, they realized de que eran capaces de hacer algo por sí mismas that they were capable of doing something for themselves, y que podían llegar todo lo lejos que fueran capaces de proponerse. and they could go as far as they were willing to go. Esa es una de las cosas fundamentales con relación a las mujeres. That's one of the fundamental things in relationship to Los women. negros, cuando viraron para las ciudades, se dieron cuenta que ya no eran discriminados, nos sentíamos igual. Blacks who participated in it, when they returned to the cities, they didn't feel the same either. They didn't feel discriminated against anymore. Y aunque se ha continuado y se continúa, porque yo, ya hasta ahí, And because that continues, it keeps on going. con relación al racismo, no se ha dejado de trabajar en este aspecto. With the question of racism, we haven't stopped working on that question. Nosotros estamos, la sociedad cubana está en un rescate de valores, The Cuban society is in a period of the rescuing of values como sociedad, as a society. ya que al estar abiertos ya en este momento al turismo, a la internet, a diferentes cosas, You know, right now being open to tourism, to the internet, things like that. nuestros jóvenes, como es lógico, tienen otra forma de pensar Our young people, when it's logical, have a different way of thinking. y en ocasiones le dan
demasiado valor a las cosas materiales. And sometimes they give too much weight to material things. Y no es que las cosas materiales sean malas, It's not that material things are bad. pero hay otras cosas más importantes para el ser humano. There are other things that are more important for the human being. Y está probado en el mundo que la felicidad no está dada por las cosas materiales. And it's proven in the world that happiness does not come from material things. Hay personas que tienen muchísimo material There are people that have a lot of material y goods son infelices and they're unhappy porque no tienen lo que tiene, por ejemplo, el pueblo cubano. because they don't have what the Cuban people have. Nosotros somos un pueblo alegre, bien llevado, We're a happy people, we get along well. que nos relacionamos los vecinos en los círculos de abuelos. We have relations with our neighbors, with people in the daycare centers. Nuestros niños saben que son iguales y los niños en Cuba, no importa su raza, juegan todos juntos. And the children know that we're all equal children. They all play together. They don't, pay any attention to race. Los varones y las hembras también saben que tienen los mismos derechos en la sociedad. And the men and women know that they have the same rights in society. De hecho, en Cuba, la mayor parte de los profesionales son mujeres, no hombres. In Cuba, the majority of professionals are women, not men. O sea, todo esto ha sido producto, como decía él, de la campaña de alfabetización, que fue el despegue para lograr todas estas cosas. And all of this is a result of the literacy campaign that kind of made it possible for all of this to take off. Ya en Cuba no existe, por ejemplo, situaciones específicas contra los homosexuales. Now in Cuba, there's not like specific things against homosexuals. Esa fue de las cosas que se realizaron de una manera indebida, That was something that was done in an incorrect way, porque en Cuba se han cometido errores, because in Cuba, errors have been committed. aunque quizás no con una mala intención, como en otros tipos de gobierno, Maybe not with a bad intention like under other governments, pero sí hay cosas que a lo largo de los años hemos debido ir rectificando. but over the years, there are things that we have had to correct. Por eso es que se continúa trabajando socialmente para lograr cada vez ser mejores. That's why we continue working socially to make sure that it's always getting better. Todo esto también incluye, por ejemplo, la violencia contra la mujer, That includes, of course, violence against women. que no es una violencia como la que se da, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. That's not like the situation of violence that exists here in the United States. No hay diferencias de género en nuestro país There's con not- relación a lo laboral. There's not a difference in gender in the work situation in our country. O sea, por una misma plaza devenga el mismo salario una mujer y un hombre, The same position, men and women get the same wage, siempre y cuando demuestren el conocimiento requerido para ese cargo. on the condition that you demonstrate the knowledge needed for that position. O sea, en nuestra sociedad nos sentimos iguales, In our society, we feel equal. los negros y los blancos, Blacks and whites, las mujeres y los hombres, men and women, los que tienen un nivel cultural y otros que lo tienen más bajo, those that have a higher cultural level and those who have one that's a lower level, las lesbianas, los homosexuales, los heterosexuales. lesbians, homosexuals, heterosexuals. O sea, todas estas son pasos de avance que se han ido dando. These are all advances that have been made. E indiscutiblemente nuestra sociedad no es la misma de hace unos años acá. Without a doubt, our society today is not the same one that it was years back. Ni será la misma dentro de unos años que la que tenemos ahora. And it won't be the same in a few years that it is today. Why don't you just try to, just Cuba during En Cuba, the period you're talking about. durante el periodo del cual usted habla, What themes did you focus on while you were teaching people how to read? What social and political? de cuáles temas enseñaron mientras estaban enseñando a leer y escribir durante la campaña. Bueno, les hablaba ahorita sobre el reparto de la tierra, For example, I spoke earlier about the question of dividing up the land, sobre el derecho a la vivienda, the right to housing. porque allá pasaba lo que pasa aquí ahora, que el precio de la vivienda es tan alto The same que las thing. clases pobres no lo pueden pagar. The same thing happened there that happens here. The rent is so high that poor people can't afford to have their own home. Eso está pasando ahora en los Estados Unidos, That's happening right now in the United States, en todos los estados por donde yo he pasado. in every state that I have visited. Y en ese caso, bueno,
Fidel planteaba que había que bajar y se le puso un tope al precio de las viviendas. And Fidel said, no, we had to lower the price and we put a upper limit on the cost of housing. Con relación a otros temas también, In relation to other themes, la situación del pueblo cubano en general era totalmente diferente. the situation of the Cuban people was totally different. Con relación a la educación, por ejemplo, y volvemos a la educación, For example, in relation to education, la educación era privada en muchos casos. education was private in many cases. Había escuelas privadas que eran religiosas There were private schools that were religious o que eran de determinados sindicatos or that belonged to a particular union. y se nacionalizaron todos esos lugares para ubicar una enseñanza laica a todo el país y con un único programa. And all of these were nationalized and put under central control, and it was made none of it, ended religious education. It was all, what's the word for it? Secular. Thank you. Secular education. Se convirtieron los cuarteles que eran militares cuando la tiranía de Batista se convirtieron en escuelas. The military garrisons were transformed into schools. Y cuando van, por ejemplo, a Santiago, donde estaba el cuartel Moncada, hoy en día es una ciudad escolar, 26 de julio. For example, if you go to Santiago, where the Moncada garrison was, it's a school today. Y en La Habana, donde está el Museo de la Alfabetización Los Cañidos, eso es una ciudad escolar que era Colombia, donde vivía el tirano con toda su, o sea, con todos sus generales. And if you go to the Literacy Museum, it's now a whole educational complex. It was Columbia. It was where Colombia. In English, Columbia. Where the dictator lived. Sorry. Where the dictator lived and all his generals. Entonces, imaginen que en esa es una señora ciudad escolar. Ahí hay un preuniversitario. It's an educational city. There's a pre-university. Hay escuelas primarias. There's elementary schools. Está el Instituto Pedagógico para la América Latina. There's the Teaching Institute for Latin America. El Museo de la Alfabetización. There's the Literacy Museum. Y muchas otras cosas más. And many other things in that complex. O sea que en Cuba se fueron dando pasos paulatinos para todo lo que tenemos hoy en día. So we were making steady steps for everything that we have today. In the United States, En Estados Unidos. strive for profit. Many construction workers En el afán de ganancias, muchos trabajadores de construcción se mueren en el trabajo. Y yo sé que por 20 años usted en Cuba estaba trabajando en una empresa de constructora. Podía hablar de las experiencias y la diferencia cuando la clase obrera tiene el poder y el gobierno de la clase obrera. Bien, ella se refiere porque yo tuve un encuentro con constructores de un grupo de asociados. She's referring, I had a meeting with construction workers. Y ese es otro de los asombros que tuve, la cantidad de fallecidos por accidentes de trabajo en el sector de la construcción. That's the other thing that just surprised me, the number of deaths on the job in the construction industry in the Yo U.S. desempeñé en otra de las empresas una responsabilidad sobre seguridad y salud del trabajo. One of my responsibilities in another enterprise that I worked for was as I was in charge of health and safety. Y yo cuando ellos en esa reunión que tuve con ellos me explicaban los problemas que tienen y por lo que se le producen los accidentes, yo no podía entenderlo. When they explained to me that in that meeting here, the problems that they have and the accidents that take place, I couldn't wrap my mind around it. De entrada se estableció una comparación. So we made a comparison. En un accidente de trabajo en los Estados Unidos, In a work accident in the U.S., se busca la justificación de que el culpable de ese accidente fue el trabajador. they try to justify it by saying that the cause of the accident was the worker. Y en Cuba lo que se hace es lo contrario. But in Cuba, it's the opposite. En Cuba, para que ustedes tengan una idea, cuando llega un trabajador a ocupar un puesto, For example, in Cuba, when a worker is hired for a job, ese trabajador se instruye para su puesto de trabajo that worker is instructed about his job. con un documento There's a document
que él firma después de estar instruido, that he signs after he's received his instruction, en cuyo documento se le dice cuáles son las cosas que él tiene que desarrollar. and it explains what are the things that he has to do, O sea, su contenido de trabajo en ese puesto. what the content of his work is in that position. Pero tiene otra parte donde se le explica But there's another part where it's explained to him las cosas que no puede hacer. the things that he can't do. Se le explica los riesgos que tiene de acuerdo al trabajo ese que va a desempeñar. They explain the risks depending on each position, Los medios de protección que se le van a entregar the safety equipment that they're going to give him, de manera totalmente gratuita totally free, y que está obligado a tener en el momento que está realizando su trabajo. and that he is required to have when he's carrying out his work. O sea, ese trabajador se instruye y él firma como que él está instruido, que él conoce las cosas que él tiene que hacer. So he's instructed, he signs, noting that he understands what it is that he has to do. Ante un accidente When there's an accident, con ese hombre, lo que busca el especialista es qué fue lo que violó el jefe what the specialist looks at is what did the supervisor do fundamentalmente que ese hombre se accidentó. that led to this man being injured. Porque el jefe también está instruido Because the supervisor is also instructed de que no puede permitir que, por ejemplo, un pintor se suba en un andamio si no está debidamente sujeto. that he can't allow a painter, for example, to go up on the scaffolding if he doesn't have he's not secured properly. Que si existe un lugar con peligro de derrumbe, ese trabajador no puede estar ahí. If there's a place where a wall might fall over, a worker can't be there. Que cuando va a recorrer la obra tiene que tener su casco. That when they're working, they have to have their hard hat on. Tiene que tener su cinturón con sus herramientas si es que las necesita en una altura. They have to have their belt with their tools if they're going to be going higher up. Y como eso sucesivamente, toda una serie de aspectos. So there's a whole series of aspects. Y nosotros los especialistas lo que buscamos es en qué falló ese jefe que ese hombre tuvo ese accidente. And what we find out as specialists is what did the supervisor do wrong that meant that this worker was injured. Para esto se crean comisiones, por ejemplo, a nivel de base. El hombre tuvo un accidente en una obra y dispone el técnico en seguridad y salud de ese lugar. And so if there's an accident, a commission is formed that includes the safety technician of that Tiene workplace. que informar de manera inmediata al nivel superior. They have to immediately inform the higher level of health and safety. Automáticamente se crean comisiones para investigar todo esto. Commissions are immediately formed to investigate what happened. Y quiero que ustedes sepan que eso le ha costado el cargo inclusive a directores de empresas, And let me tell you, when something like this happens, even directors of an industry have lost their jobs. a personal que ha estado al frente de la obra, Or the people in charge of that particular work site, porque producto de su error, de su falta de control, ha habido ese accidente. because of their lack of control over the work site, this accident took place. O sea que estamos trabajando la misma tarea, seguridad y salud en el trabajo, de dos formas totalmente diferentes. So here in the U.S. and Cuba, where we deal with the question of health and safety in two totally different ways. Porque en Cuba la vida de la persona es lo fundamental. Because in Cuba, the life of each person is the fundamental question. Aquí ya yo comprobé que el problema es que quieren que hagan las cosas en menos tiempo y ahí es donde vienen los accidentes. Here, they want everything done in a shorter amount of time, and that's where accidents come from. O no tienen los medios de protección adecuados para lo que están haciendo. Or they don't have the necessary safety equipment for the job that they're doing. Y eso no es culpa del trabajador, And that's not the worker's fault. es culpa de los jefes. That's the fault of the supervisors and the bosses. O sea que son dos mundos distintos. It's two different worlds. We're going to just, if you would just take two more questions, but make them short and succinct. Okay. Como un estudiante, With education. ¿tiene algún consejo para los estudiantes de educación? Can you repeat it in English? I didn't even hear it. If I heard you right, it was, what advice do you have for education students in the U.S.?
los que quieren entrar a la especialización de educación? De maestro. Bueno, en primer lugar, que el que escoja la profesión de educación va a escoger, como dije en la película, la profesión más linda que existe. First, I want to say that if you're choosing teaching as a profession, that's the most beautiful profession that you can choose. O sea, tu elección es la más humana, la más sensible a los efectos de que el resto de las profesiones dependen del maestro. You're doing the one that's the profession that is most sensitive, most human, that all the other professions depend on. El maestro es el que guía a ese niño, a ese joven, que el día de mañana escogerá su camino. The teacher is the one that guides this children that in the future is going to pick their road. Pero va a tener siempre tu recuerdo. But they're always going to remember you. Lo demás, bueno, ojalá que ustedes, las jóvenes generaciones, logren elaborar programas de estudio que realmente puedan elevar el nivel de una población que lo necesita. I hope that you and other students in the future are able to elaborate an educational program that really meets the needs of the people. En mi país, los programas de estudio los desarrollan pedagogos con una experiencia extraordinaria. In our country, these programs are carried out by pedagogues that have an extraordinary experience. Y aquí yo tengo entendido que es por interés de cada estado, lo que quieren poner, lo que quieren quitar. Me parece que eso hay que arreglarlo. I hear that here it's done by every state, and there's different interests of what they want to put and what they want to take away, and that's got to change. Así que traten de hacerlo ustedes. So you guys are going to have to do that. It's a big job. And Rachel? I've been to Cuba many times. Yo he estado en Cuba muchas veces. I'm a teacher. I run Soy maestra. schools. Yo soy director de escuelas desde joven. There's a job open in New York City. Hay un trabajo abierto en Nueva The York chancellor of the schools of this para el jefe de todo el sistema de educación aquí. Ajá. No quisieras tener ese trabajo. Yo quiero expreso a ti mi amor. Gracias. A ver, ¿quién queda? Is there another question we can take? I think we have to bring it to a close. So we just want to send our gratitude. Bueno. I just want to express our collective gratitude for Griselda, for her just really a wonderful insight on a variety of different topics, not just education, but she's really got her finger on the pulse of some of the issues that we're dealing with and grappling with here in the U.S. So we're grateful that Griselda was here and could be with us. I want to just thank you all for being here, but before you go, I want to just plant a couple of seeds. There are other activities that are coming up very soon.